Paz y bien, hermanos y hermanas. Jesús envía a sus discípulos a la mies de Israel y del mundo entero. Homilía para el próximo domingo, mañana, que es domingo 11 del tiempo ordinario, leyendo el Evangelio según San Mateo, final del capítulo 9 y comienzo del capítulo 10. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que le entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Hermanos, terminado el tiempo pascual con la solemnidad de Pentecostés, han pasado ya estos domingos dedicados a especiales solemnidades: domingo de la Santísima Trinidad, domingo del Corpus Christi, que tenían sus evangelios propios. Y ahora reanudamos el tiempo ordinario, que continuará hasta final del año, hasta terminar con el Domingo Mundial de las Misiones y también con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Iremos leyendo este año paso a paso el Evangelio según San Mateo. Y aquí una escena que nos llena el alma, primero de revelación y luego de luz y de gozo. Solo Jesús nos puede decir estas cosas. Jesús, viendo lo que ve, lo que está haciendo Dios su Padre con el pueblo elegido, dice y proclama: la mies es abundante y los trabajadores son pocos. La importancia de la frase está en la primera parte, más que en la segunda. La mies es abundante. La mies es la cosecha. La mies no es la siembra. Jesús habla de la cosecha, no de la siembra. Y Jesús nos dice que Dios tiene una cosecha que no se puede perder y que los trabajadores para recoger esta cosecha no dan abasto al trabajo. Son pocos para lo grande que es la cosecha. Qué manera de hablar. Quisiéramos entender con todo detalle y nos preguntamos qué es exactamente lo que nos quiere decir Jesús y a qué se está refiriendo con esta frase tan optimista. Para entender el misterio de Dios, que siempre supera todo nuestro entender, en el Evangelio encontramos palabras que nos abren a la confianza infinita y otras palabras que infunden terror y suscitan precaución. Así, por ejemplo, Jesús en el Sermón de la Montaña nos dice: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Son palabras muy severas que no podemos borrar y que hay que meditarlas con reverencia sagrada y entenderlas. Pero aquí nos dice Jesús que Dios su Padre, el dueño de la mies, el Señor de la mies, tiene ya a punto una cosecha tan abundante que hace falta una leva especial de trabajadores. Pero no puede ir cualquiera, porque se trata del campo de Dios. Nadie puede decir, yo voy. Es obra de Dios y Dios mismo tiene que ser el que envíe a sus trabajadores. Las cosas de Dios las dirige Dios mismo, no los hombres. No se trata de un negocio que nosotros podamos programar con las leyes del marketing, y hoy con todo esto que nos viene encima y no sabemos hasta dónde va a ir, eso de la inteligencia artificial, es que se trata nada menos que del reino de Dios, y el reino de Dios al que se encamina la Iglesia no es propaganda de medios de rendimiento y de eficacia. Nada de eso. Por la misión que va a venir a continuación, es justo interpretar que Jesús está hablando de su pueblo de Israel. La cosecha que Dios tiene preparada es ante todo el pueblo de Israel. ¿Qué hemos leído hoy? Recordando la alianza que Dios había hecho con su pueblo, que es la narración de todo el Antiguo Testamento. Moisés, a los pies del Sinaí, habla al pueblo, mejor dicho, Dios por medio de Moisés. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Son frases bellísimas. Capítulo 19 del Éxodo. Al celebrar la Eucaristía, a estas palabras hemos respondido orando con el Salmo. Este es el eco. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Jesús, como nadie, se ha sentido Israel y ha amado a su pueblo como nadie lo ha amado. San Pablo en sus cartas tiene unas frases que de repente, tal como están escritas, parecen frases locas. Yo quisiera ser anatema de Cristo porque se salvase mi pueblo. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Qué disparate! Frases disparatadas de amor a su pueblo, pueblo elegido por Dios para significar en él el amor que Dios Padre tiene a toda la humanidad. La cosecha es hermosa y es más hermoso lo que viene y está irrumpiendo. Y es lo que ha predicado Jesús del principio a final, que el reino de Dios está irrumpiendo, que ha entrado ya en la tierra, en su propia persona. La llegada del reino es la cosecha de Dios. Y Jesús está viendo con sus ojos y dice a sus discípulos, a los que puedan entenderle, que rueguen al dueño de la mies, que no se pierda la cosecha, que solo Él, el dueño de los campos y de la mies, puede enviar sus trabajadores. Hablando hoy desde Pamplona, cruza en mi pensamiento el hecho de que este domingo, 18 de junio, como va anunciando la prensa ya hace días, el señor obispo ordenará sacerdotes del Señor a 6 candidatos que han terminado sus años de preparación en el seminario de Pamplona, y las noticias de la prensa pues nos dicen cómo Dios no tiene edades y cómo el dueño de la mies
Puede llamar a un joven de 16 o 18 años lo mismo que a una persona ya madura de 30, de 40. Sin salir del periódico, me he alegrado leyendo hace 2 o 3 días cómo un periodista que ha trabajado en estos medios de comunicación de aquí a sus 57 años acaba de ser ordenado sacerdote en Roma. Un periodista. Rogad al dueño de la mies, nos dice Jesús. Viendo estas realidades de Dios, Jesús nos manda orar al Padre, a nuestro Padre. En el Padre nuestro, recordad, hermanos, decimos, venga tu reino, es decir, trae tu reino. Pero aquí Jesús nos dice que para que venga el reino de Dios hace falta trabajadores que recojan, que anuncien ese reino. Hermanos, sigamos con nuevas sorpresas leyendo el Evangelio. A continuación de estos versículos dice, llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hizo exactamente Jesús para darles esta autoridad y estos poderes? Les impuso las manos, oró ante el Padre, llevándolos a un lugar adecuado. No lo sabemos. Porque no podemos pensar en una banalidad. No podemos decir, bueno, es que Jesús les dijo, bueno, a partir de ahora podéis echar demonios. No, hermanos, no. La cosa es diferente. Jesús les transmite algo que solo Él puede transmitir. Jesús les estaba confiriendo sus propios poderes y se los estaba dando como don y signo del reino, de ninguna manera como medios de propaganda para aumentar la clientela, no. Y proclamad que ha llegado el reino de Dios, el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Jesús, con conciencia divina, les comparte sus poderes divinos, los mismos que Él tiene y que ejercita, según los testimonios de los evangelios. Entendiendo el sentir de Jesús, no podemos separar las obras portentosas del reino, como la curación de los enfermos, del anuncio mismo del reino. Pues viene a mi recuerdo el caso de nuestro famoso Padre Pío de Pietrelcina. Allí, en San Giovanni Rotondo, del Padre Pío no tenemos noticia que predicara en su vida un sermón, una homilía. Él anunció el Evangelio metido en el confesionario de la mañana a la noche y perdonando. Pero este hombre que anunció el Evangelio de esta manera fundó un hospital modernísimo, Casa Sollievo de la Sofferenza, es decir, casa alivio del sufrimiento. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Allí está la verdadera caridad. Una cosa lleva a la otra. ¿Cómo lo hizo el Padre Pío? ¿De dónde le salían los millones? Si él no tenía un centavo. Hermanos, donde está el reino de Dios, allí está el milagro de la verdadera caridad. Dios lo va haciendo a su modo y estilo. Hermanos, en este repaso, en esta reflexión meditativa del Evangelio de hoy, vamos a pasar a otro aspecto que debemos valorar. Son estas palabras: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Las últimas frases del Evangelio de San Mateo son estas: id al mundo entero. Lo tenemos aquí detrás. Y predicad el Evangelio a toda la creación. Pero ahora les dice, no vayáis a los paganos. Id solo a Israel. La misión comenzó por Israel, el pueblo elegido, y Jesús mismo no se lanzó a tierra de paganos, de gentiles,
como luego se lanzaría San Pablo, sino que Jesús consagró su predicación al pueblo elegido. Dramáticamente, Jesús gustó el fracaso, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, y hasta hoy tampoco lo ha recibido su pueblo. La constitución del Estado de Israel, lo que he podido ver al principio, acepta la Torá de Moisés como base de todos sus valores. Pero Jesús no es su Mesías. Pablo llegó a escribir que un día Israel reconocería a su Señor, misterios que hoy por hoy están en el secreto de Dios. Pero hoy, hermanos, San Pablo, en la lectura de Romanos, nos habla de esta redención que Jesús ha hecho para todos. Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo? Jesucristo es nuestra salvación, nuestra paz ante el Padre. Cristo murió por nosotros y por todos. Y la muerte de Jesús es nuestra salvación. Y con la vida y muerte de Jesús entró el reino de Dios en este mundo. Hermanos, cuántas cosas sacamos del Evangelio cuando vamos a meditarlo como revelación de Dios y nos detenemos ante él con sabiduría, leyéndolo palabra por palabra. Vamos a concluir esta homilía, esta reflexión meditativa, mirando a Jesús, llenos de emoción y de gratitud. Gracias, Jesús, por habernos traído el reino de tu Padre. Queremos gozar ya en la tierra de los bienes de este reino. Y haciendo caso a tus palabras, pediremos al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies, a su cosecha. Amén. A todos ustedes, hermanos y hermanas, desde este lugar, paz y bien, santa alegría en el Señor, en el día del Señor, que es el domingo, día de la resurrección.